totalmente fuera de control, sin ningún límite, sin ninguna disciplina, que le jalan el cabello a su mamá, que le quitan los lentes a su papá, que patean a la mamá, que yo he visto niños que están golpeando en la cara a la mamá y la mamá está tratando de esquivar, y está el papá a un lado y nadie dice absolutamente nada. Y están golpeando en la cara a la mamá, están golpeando al papá y no hace nada. Eso es un paisaje urbano, por lo menos aquí, los que estamos acostumbrados a estar aquí en la ciudad, es un paisaje urbano de todos los días. Donde vayas, si te metes a un avión, si te metes a un autobús, si te metes a un camión urbano, si te vas al supermercado, si vas al mercado, si vas caminando, ese es un espectáculo, un restaurante donde sea, es un espectáculo que todos los días nos toca ver cuando salimos a la calle. Todo el tiempo estamos viendo ese tipo de actitudes de los niños sin control, niños absolutamente sin límites. Obviamente, porque los padres son permisivos. Los padres son permisivos y dejan que los niños hagan lo que se les pegue la gana realmente. No hay un control absolutamente. Les piden permiso, inclusive los padres. Hijo, ¿será posible que tantito bajar el volumen un poquito? Ahora les piden permiso. Ahora los hijos son los que les pegan a los padres. Ahora son los hijos los que dirigen la casa. Ahora son los hijos los que dicen lo que se ha de hacer. Porque los padres somos permisivos. Pero lo que no consideramos, estoy hablando en términos generales, ¿no? Me incluyo, lo que no consideramos son las consecuencias tan desastrosas de ser un padre permisivo. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 19, 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Esta es una sentencia bastante fuerte. O sea, lo que dice Dios es, ¿quieres arruinar la vida de tus hijos? Sé un padre permisivo. Esa es la forma de arruinar la vida de tus hijos. Ahora, ¿quieres que tus hijos crezcan en rectitud? ¿Quieres que tus hijos conozcan los límites y la justicia? Debes aplicar disciplina en la vida de tus hijos. Lamentablemente los padres no están conscientes de las terribles consecuencias de no disciplinar a sus hijos a tiempo. Y miren, no tenemos que consultar a grandes especialistas que nos digan cómo debemos hacer para poder controlar a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer como padres? Algo que básicamente podemos hacer todos los que somos padres, abuelos, tíos, porque también como tíos, a veces como te toca a veces cuidar niños, etcétera. Lo que podemos hacer es leer la Escritura y observar y darnos cuenta cómo es que el Padre Celestial trata con nosotros. O sea, el paradigma de cómo debe ser un padre lo tenemos en la Biblia. En la oración del Señor, que es conocida como la oración del Padre Nuestro, precisamente se nos señala que Dios es nuestro Padre. Y ese es el paradigma, ese es el prototipo de lo que debe ser un padre. Cuando nosotros dejamos de disciplinar a nuestros hijos, estamos siendo incongruentes con el Dios al que adoramos, porque Dios disciplina a sus hijos. Obviamente a veces la disciplina es dolorosa. Al que más le duele a veces disciplinar es al Padre. Yo no creo que el Padre Celestial esté sonriendo y carcajeándose cuando nosotros pasamos por las disciplinas que Él nos permite pasar. No lo creo. Dios es sensible a los sufrimientos humanos. Sin embargo, por muy dolorosa que sea la disciplina, Dios la permite. Dios permite que pasen esas cosas en nuestras vidas para que nosotros crezcamos. A veces como padres, cómo nos duele ejercer la disciplina, dar consecuencias a nuestros hijos y no necesariamente con golpes físicos.
A veces poner medidas, poner medidas en la casa, poner límites, tomar ciertas decisiones, nos duele. No es algo que nos agrade hacer. Y a veces hasta podemos llorar la disciplina como padres, por supuesto. En lo secreto lloramos, nos entristece. Pero es algo bueno para la vida de nuestros hijos. Dios no es un padre permisivo, Dios es un padre amoroso e interesado en la santidad de sus hijos. Por eso nos disciplina. Ahora quiero que vean en un ejemplo práctico qué sucede en la vida de una familia cuando un padre deja de ejercer los límites y la disciplina que debe ejercer. La palabra de Dios nos narra una historia. Si ustedes después quieren leer la historia completa, pueden hacerlo en primer libro de Samuel, capítulo 2 en adelante. Pero dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, que había un hombre que era sacerdote del Señor llamado Elí. Y este Elí tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés. Estos hijos eran sacerdotes encargados del tabernáculo, porque dice la Biblia que ya Elí era una persona bastante grande de edad, era una persona bastante vieja, dice la Escritura. Entonces, estos muchachos se encargaban de todo lo que era el culto dentro del tabernáculo. ¿Cuál era la responsabilidad que tenían los sacerdotes? Bueno, básicamente los sacerdotes allí en el tabernáculo tenían responsabilidades fundamentales. Por ejemplo, una de ellas era instruir al pueblo de Dios en cómo debían de tratar todos los sacrificios, cómo debían degollar al animal, tenían que mostrarle lo que se hacía con el animal, cuál era la carne que debía ir a un lado, cuál era la carne que debía ir a otro lado, qué carne debía consagrarse a los sacerdotes, qué carne debía consagrarse totalmente al Señor, qué carne o qué tipo de carne o qué desperdicio debía dejarse totalmente en el altar para que se consumiera con el fuego. Esta era parte del ministerio y del trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes debían instruir a cada uno de los ofrendantes que llegaban con sus ofrendas. Tenían que mostrarle qué características debía tener el animal para que esta ofrenda fuera recibida por Dios. Pero también eran mediadores. O sea, ellos no iban directamente y ofrecían su sacrificio, sino que tenían que hacerlo a través de los sacerdotes. Entonces, estos sacerdotes eran mediadores y también maestros o instructores. Era un privilegio, una gran responsabilidad, pero era un privilegio que Dios escogiera a ciertas personas para ser sacerdotes. Ahora bien, para sorpresa nuestra, quiero que vean cómo Dios califica a estos 2 sacerdotes, a Ofni y Finés. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Fíjense que esta traducción como malvado, o la traducción al español de malvado, viene de la palabra hebrea Belial. Y la palabra Belial es la que conecta el apóstol San Pablo con el diablo en el Nuevo Testamento, hijos de Belial. O sea, lo que está diciendo básicamente aquí es que Ofni y Finés básicamente eran unos hijos del diablo, eran unos hijos del demonio. Qué calificativo tan agresivo, ¿no creen? Tan fuerte, como que como que es un poquito menos fuerte, ¿no? Menos impactante que digan es malvado, a decir es un hijo del diablo. Pero Dios dice que estos hombres eran hijos del diablo. Estas personas vivían sin ley, eran rebeldes, eran malvados, perversos. Lo único que hacían con el pueblo era perjudicarlo. No tenían ninguna utilidad más que estar perjudicando al pueblo. En este sentido eran inútiles. Eran personas perversas, pervertidas, corruptas, sinvergüenzas, vividores, rateros. Esta palabra Belial tiene todas esas descripciones. No eran para nada de bendición para el pueblo. Ahora, ¿qué hacían estos sacerdotes? Pues que Dios los califica tan fuertemente. Bueno, una de las cosas que hacían era que cuando llegaban las personas con su carne, o sea, con su animal, para posteriormente destazarlo y ofrecer la carne,
Parte de la ofrenda que se debía ofrecer era que parte de las piezas del animal debían ponerse pues en una olla y debían cocerse. Y ya después de cocerse había ciertas prescripciones, ¿no? Y el sacerdote debía seguir todas esas prescripciones. Sin embargo, a Ofni y Finés no les gustaba la carne cocida. Les gustaba la carne asada. Creo que era de ascendencia argentina. Les gustaba el asado. Entonces, ellos no estaban contentos con la carne cocida. Así que mandaban a a otros sacerdotes que eran sus ayudantes, que ya estaban perfectamente aleccionados. Y entonces cuando se ponía la carne dentro de la olla para que empezara la cocción, dice que estos ayudantes metían ese tenedor con 3 dientes y sacaban las mejores carnes para ellos. Y entonces el ofrendante decía, oye, pues espérate tantito, ni siquiera ha empezado a hervir el agua y tú ya estás llevándote la carne. La carne prácticamente está cruda, ¿cómo te la vas a llevar cruda? Y entonces ellos, dice la Biblia, que a la fuerza le quitaban la carne porque decían, si tú no quieres que yo tome la carne, la voy a tomar a fuerza. Así que una de dos, o dejas que la tome o me la llevo a fuerza, pero de que me la llevo, me la llevo. Porque a Ofni y Finés no les gustaba la carne cocida. Ni siquiera dejaban que empezara a hervir. Prácticamente cruda la tomaban. Y eso hacían con todos los sacrificios. Entonces, imagínense la persona que con tanta dedicación durante mucho tiempo había estado escogiendo sus animalitos, que fuera perfecto, que fuera sin mancha, que fuera macho, que tuviera ciertas características, que lo criaran y que lo llevaran al tabernáculo desde donde ellos vivían, lo llevaban al tabernáculo para ofrecerlo en sacrificio. ¿Qué motivación podía tener estas pobres personas si hacían todo lo que Dios les decía, pero sabían que llegando al templo todo se iba a echar a perder? Dios no va a recibir este sacrificio porque ustedes lo están tomando crudo. Y así no es. O sea, en vez de que los sacerdotes le digan al ofrendante lo que tiene que hacer, es el ofrendante el que está instruyendo a los sacerdotes. Señores, esto no es así. No es como Dios enseñó. No está bien lo que están haciendo. Pero esta era un estilo de vida. Inclusive la carne que le pertenecía a Dios también lo tomaban ellos porque no les importaba. Pero no solo eso. En Levítico capítulo 7, posteriormente ustedes lo pueden leer en su casa si gustan, Levítico capítulo 7, dice el Señor en las prescripciones para el sacerdocio y para las ofrendas que jamás el pueblo debía comer la grasa. No se debía comer la grasa. Debía tener para los sacerdotes cierta carne, para Dios cierta carne, pero toda la grasa era como un desperdicio que debía ser consumido en el altar. No debían comer la grasa. Sin embargo, Ofni y Finés eran muy antojadizos y les gustaba la grasita. A mí tráeme mi grasita. Entonces cuando estaban ahí sentados, porque también la Biblia dice pues que eran personas, el papá y los hijos, porque pues el papá hacía como que no veía, pero también le daban su mochada de carne. Todo el tiempo estaban comiendo y eran personas bastante llenitas. Entonces le decían al sacerdote, oye, ahorita que vengan, tráete grasita porque ya no tenemos grasita, tráete de la grasita. Y las personas sorprendidas decían, pero esto no está bien. Esa es una porción de la carne que no debemos comer, ustedes no deben comer eso. Pero se llevaban también la grasa. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice: así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con menosprecio las ofrendas que le pertenecían, obviamente, al Señor. Menospreciaban las ofrendas, las trataban sin ningún temor, no reconociendo para quién eran, no reconociendo las prescripciones levíticas, no reconociendo las prescripciones que están en Deuteronomio, absolutamente nada. Esta gente tenía que soportar los desplantes, las majaderías, el latrocinio, el escarnio de estos sacerdotes, porque eran unos blasfemos, glotones, rateros, abusivos. Pero no solo eso, ellos también eran unos inmorales. Había unas hermanas
que atendían la puerta del tabernáculo, tenían su ministerio en la puerta del tabernáculo. ¿Y saben lo que Ofni y Finés, sacerdotes de Dios, hacían con las hermanas dentro del tabernáculo? Mujeres consagradas a Dios y hombres consagrados a Dios. Tenían relaciones sexuales con ellas. O sea, habían hecho del tabernáculo una cueva de ladrones y un prostíbulo. Eso habían hecho de la casa del Señor. Primera de Samuel 2:22, segunda parte. Elí estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. O sea, el papá no era ajeno a lo que estaban haciendo sus hijos. Se hacía el de la vista gorda, hacía que no veía nada, atendía otros asuntos, volteaba para otro lado y estaba viendo todo el desastre que estaban causando sus hijos. Sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Elí? Nada. Absolutamente nada. Pudo haber hecho bastante, los pudo haber denunciado ante las autoridades. Les pudo haber puesto un límite, decir: ustedes no entran aquí, prefiero que me maten antes de que ustedes vuelvan a tocar las cosas santas que pertenecen al Señor. Ustedes no pueden seguir robando a la gente, ustedes no pueden seguir prostituyendo a estas mujeres que están aquí para servir al Señor. Ustedes han hecho de esto un desastre. Yo no puedo permitirlo. Al menos pudo haberlo denunciado: señores, yo me retiro del sacerdocio porque mis hijos están haciendo cosas terribles. No puedo con esto. Pero él los encubrió. No solo no hacía nada, los encubría. Todos lo sabían. Y de alguna manera él participó de todo esto al encubrirlos. Elí, el papá de estos blasfemos, sabía lo que estos sinvergüenzas hacían. Podría ser que Elí sería un magnífico sacerdote. Podría ser que hacía su trabajo con excelencia. Pero era un cobarde y permisivo. No se atrevió a levantar la voz a sus hijos y decirles: hasta aquí llegaron. No pueden seguir con esto, no podemos seguir así. Era cobarde este sacerdote y permisivo. ¿Por qué no denunciaba Elí a sus hijos? ¿Por qué no hacía nada al respecto? Bueno, puede haber muchas explicaciones, muchas, ¿no? Tal vez por miedo, tal vez por comodidad, por no perder su trabajo, no sé. Pueden ser muchas las explicaciones. Pero Dios le dice realmente cuál era el problema que tenía Elí y por qué no disciplinaba a sus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 y 29. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Fíjense, no dice: ¿por qué tus hijos menosprecian? ¿Por qué menosprecian? Este era un problema no solamente de los hijos, sino también del padre, porque el padre permitía que los hijos despreciaran las ofrendas. ¿Por qué desprecian? ¿Por qué menosprecian los sacrificios y las ofrendas? Pero aquí está el punto. ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? ¿Cuál era el problema de Elí? Tal vez el temor, tal vez la comodidad, muchas cosas. Pero el problema de raíz es que él idolatraba a sus hijos y no adoraba a Dios. Hubo una sustitución, quitó a Dios del centro y puso a sus hijos. No es que mis hijos son buenos, mis hijos son incapaces de hacer tal cosa. No es que mi hija, yo la conozco perfectamente, yo sé que es incapaz. A veces los padres, hermanos, somos muy ilusos respecto a nuestros hijos. La verdad, somos muy ilusos. Pensamos que nuestros hijos son perfectos, que todos los demás niños son culpables de las cosas que suceden respecto a nuestros hijos, pero nuestros hijos jamás.
¿Cómo va a ser? Mi hijo es bueno. Ante la atrocidad de Elí al permitir que sus hijos cometieran estas atrocidades, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios manda a un profeta y Dios le dice a Elí cuál es la razón por la cual Él ha permitido que sus hijos hagan lo que hagan. Ellos, dice el versículo 29, ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Así que aquí se deja ver claramente que el problema real de la omisión de Elí era un problema espiritual. Sus hijos eran sus dioses funcionales. Él temía a sus hijos más que a Dios. Él tenía un amor mal entendido, mal encaminado. No quería incomodarlos, no quería exhibirlos, no quería disciplinarlos. No los vaya a traumar. No vayan a crecer todos traumados. No, mejor no les digo nada. Dios solito se va a encargar de ellos. Es que están chiquitos. Cuando crezcan, tal vez cuando tengan ya más de 12 años, ya empezaré a ejercer cierta disciplina. Pero ahorita están tan chiquitos que no entienden. Un hijo, desde que tiene meses de nacido, es capaz de manipular a sus padres de una manera increíble. Así de chiquito. Somos manipuladores de nacimiento, desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, somos pecadores. Desde pequeñitos somos manipuladores. Elí sobreprotegió a sus hijos. Craso error. Primer libro de Samuel 2:30, segunda parte y 31. Dice el Señor, yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo, le dijo este profeta Elí, cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva más como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno de ellos llegará viejo. Felicidades, Elí, por haber idolatrado a tus hijos, por haberlos tratados con un amor malentendido, por no haberlos denunciado y disciplinado, por no haberlos corregido, por omitir la palabra de Dios, por permisivo, por cobarde. Te sacaste el premio mayor de las maldiciones de Dios. La desventura, la desgracia y la muerte perseguirá a tu familia. ¿No les parece sorprendente? Hermanos, no pasó mucho tiempo cuando los filisteos atacaron a Israel. Ustedes lo pueden leer en primer libro de Samuel, capítulo 3, capítulo 4. No pasó mucho tiempo cuando los filisteos atacaron a Israel y murieron los dos hijos de Elí. Y dice la Biblia que el padre estaba en el camino con su silla esperando que llegaran sus hijos, que era un hombre, dice la Biblia, bastante, era talla XXXXL, muy gordito. Y dice que estaba esperando que llegaran noticias. Y entonces cuando llegan noticias, mueren sus hijos, toman y capturan el arca del Señor. Dice la Biblia que él se va para atrás y con el mismo peso, ¿no?, la inercia, se desnuca y muere. Muere Elí, mueren sus dos hijos. Y si ustedes siguen leyendo, más adelante, se cumple lo que dice el Señor. Porque hay un comentario que dice el autor más adelante, capítulos más adelante, para que se cumpla lo dicho por el Señor. Cuando mueren ciertos sacerdotes y se acaba la dinastía, dice, para que se cumpla lo que dijo el Señor. Esa maldición que le dio a Elí y a su familia. Por eso, Proverbios 19:18, repito, aquel pasaje que ya leímos, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas.